Hola, ¿qué tal amigos de Zona Interactiva? Sean bienvenidos a otro programa más de Conversando con Edgar Tovares. Hoy tenemos a un psicólogo clínico infanto-juvenil. Estamos hablando de Jonathan Fonseca. Bienvenido, Jonathan, a este espacio de Zona Interactiva Conversando con Edgar Tovares. Muchas gracias, Edgar, por la invitación y a la orden siempre, ¿no? Para informar y colaborar con la sociedad. Así es, Jonathan, vamos a empezar hablando un poco de un tema bien delicado, bien sensitivo, que inmediatamente cuando lo colgué en flyer, en las redes sociales, la gente lo notó muy interesante porque precisamente en Panamá, y no sé qué tanto sea en los otros países, pero a veces no nos atrevemos a hablar de suicidio, no nos atrevemos por el tema del tabú, por el tema de lo delicado y demás, pero es un tema que hay que afrontarlo porque es una situación que está golpeando a miles de familias a nivel mundial, Jonathan. Sí, es importante hablar sobre este tema. Durante muchos años se ha considerado como tabú. Todo lo que es salud mental se ha considerado con la historia como tabú, ¿no? Las personas que han estado en asilos psiquiátricos antes, todo esto viene de la historia, ¿no? Y este tema de la salud mental, como es el suicidio, es importante abordarlo, ¿no? Porque cada uno de nosotros nos podemos convertir en ese salvavidas que necesita la otra persona, ¿no? En un momento difícil. Claro. Y es importante justamente eso que dices, porque ¿cómo nos convertimos en salvavidas o cómo podemos evitar que pasen estas situaciones tan difíciles en nuestro alrededor, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta de algún indicio, de algún patrón. Sí, la persona siempre dice algo, ya sea el lenguaje corporal, ya sean sus actitudes. Uno tiene que observar. Es importante hacer la observación porque cuando tú observas, tú estás pendiente del otro, de cómo era antes, por ejemplo, antes iba a fiestas, antes iba con sus amigos a diferentes actividades culturales, deportivas, y ahora no lo hace, o está tomando de más. Hay diferentes señales, como checks, que uno tiene que estar viendo, ¿no? Y también escucharse uno también el instinto, ¿no? La intuición. Eso a mí me pasó personalmente con una compañera de sexto año, ¿no? Hace más de 10 años. Yo sí la vi extraña ese día. Entonces, las personas sí, aunque sean sutiles, uno tiene que estar pendiente del otro, ¿no? Y esto incluye compañeros de trabajo, familia, personas a nuestro alrededor, ¿no? Así es. Quería preguntarte, hablamos al inicio, que es un tema que a veces no se quiere afrontar, pero ¿por qué crees tú que está, en qué está, o sea, en qué va, que no queremos a veces hablar de esto, que las instituciones, las entidades no le dan como la prioridad, inclusive cuando se hablan de muchas otras enfermedades, y esto es igual una enfermedad eh, que hace daño, que afecta a familias y que viene ya de un arrastre, porque sabemos que no es de ya para allá que la gente decide suicidarse, Jonathan. Correcto. No es de ya para allá, hay una planeación de meses antes, de 3 a 6 meses antes ya la persona está planeando esto, ¿no? Y la pregunta esta que dice de que por qué nos cuesta tanto, es, puede estar asociada a un mito, que si uno pregunta sobre el suicidio, la persona va y se va a quitar la vida. Y eso es un mito falso. Cuando tú preguntas, tú abres el espacio. Y es una creencia errónea que durante muchos años la cultura además ha tenido en mente. Que si yo abro el tema, no debo hablar de eso. No debo hablar de tal cosa porque eso se ve mal, se escucha mal y la persona puede que lo intente. Y eso es un mito, es falso, esa creencia. Eso ya quedó en el pasado. Cuando tú preguntas, tú abres el espacio para que esa persona hable un poco más, ¿sí? Y eso es un espacio que hay que hacerlo con cordialidad, con mucha amabilidad y empatía. No puedes juzgar a la persona, no puedes criticarla, o no puedes decirle deja el drama o deja el show, o se te va a pasar. Estos comentarios rompen esa apertura
que tú acabas de hacer con esa pregunta. Entonces, por eso es importante como destruir estos mitos que están alrededor del suicidio y de la salud mental también, Claro. y darle el respeto que se merece. Ajá. Me viene a la mente algo y es que, por ejemplo, en tu caso, como profesional de la psicología y demás, el día de mañana que uno decide, bueno, voy a buscar ayuda, ya, o sea, existe también ese tema de que no nos atrevemos a veces a afrontar la situación, esos pensamientos, porque, o sea, no me ha pasado por la mente nada así, pero supongo que empieza en la mente, supongo que empieza como ya a trabajarte, pensamiento negativo, que porque estoy acá y demás, supongo que por ahí va, ¿no? Entonces, no nos atrevemos a buscar la ayuda, entonces sí me gustaría como hacer un poco de docencia de que no está mal buscar ayuda, o sea, todos podemos buscarla en algún momento, así sea que no estemos en esa situación pues, de gravedad. Correcto, es importante que eso también está asociado con lo que decía antes, de la salud mental. Que si yo voy al psicólogo, estás loco. Porque si voy al psiquiatra, estás loco. Y no, eso también es un mito. Esos son estigmas, ¿no? Que ha generado la cultura a lo largo de muchos años. Y al final, todos tenemos un grado de locura. Todos al final tenemos un pequeño rasgo, uno más que otros, en Okay. diferentes rasgos de la personalidad. ¿Sí? La parte extrovertida, introvertida, de pensamientos, de emociones, cada una de estas áreas, cada persona va a diferentes polos. Y usted lo ve en el carácter. Cada persona es diferente, en el temperamento, ¿sí? En la forma de reaccionar ante, por ejemplo, un choque. ¿Sí? Si a alguien le choca, tal vez uno se queda congelado, otra persona sale y grita y otra persona huye, ¿no? Cada persona tiene diferentes formas de reaccionar ante un mismo estímulo, ¿sí? Y eso no lo hace más enfermo o más normal o menos normal, ¿no? Sino que cada uno de nosotros tiene fortalezas y debilidades. Y Jonathan, es como la persona se va a ir consolidando poco a poco, ¿no? claro, al inicio de la entrevista hablamos un poquito de las cifras, las estadísticas a nivel mundial y son alarmantes. La verdad que son alarmantes y a veces desconocemos, o sea, desconocemos de cuál es la realidad del suicidio a nivel mundial. Sí, a nivel mundial, más de 800.000 personas, según la OMS, mueren por suicidio. Una persona cada 40 segundos. Acá en Panamá es menos, pero de todas maneras es alarmante, porque es 3.4 de 10.000 personas, ¿sí? Entonces, de 3.4 hay una proporción de cada 10.000 personas, hay 3.4 que se quitan la vida. Y más en el interior, lo que es Azuero y la comarca Novebugle y Bocas del Toro son las tres primeras, ¿no? Eh, están en 11.4 de cada 100.000, ¿sí? Entonces ahí vemos qué se nos viene a la mente. En Azuero, ¿qué es lo que más se consume? Lo que es el alcohol, y el alcohol está muy relacionado a abuso de sustancias, ¿sí? Eso es uno de los rasgos, lo que es Sonante. exactamente uno de los detonantes que nos indican que la persona que puede estar en posible riesgo, Wow. ¿no? Entonces, por eso es importante hacer docencia. Y acá y a nivel mundial, más los hombres se quitan la vida por suicidio. ¿Por qué será? Bueno, por el tal vez poco manejo de emociones, mayor letalidad a la hora de quitarse la vida, por lo menos lo que es ahorcamiento, lo que es armas y plaguicidas, son uno de los primeros. Acá en Panamá es más ahorcamiento, ¿no? Según las estadísticas. Y eso nos lleva a pensar, ok, la persona, el hombre ya creció, ya hizo su vida y hay muchos problemas. No es solo los pensamientos, sino son un cúmulo de factores económicos, sociales, de traumas pasados, que llega a un punto que la persona tiene mucho dolor, ¿sí? Y muchas otras situaciones que
tiene como una mirada de túnel y no ve esperanza, no ve solución al problema. Y siente Wow. mucho peso, mucha carga. Y los hombres tendemos a decir menos las emociones. A guardarnos más las cosas. Exactamente, a quedar callados. Decimos lo que hacemos, cómo lo hacemos, la parte agresiva, deportiva, competitiva, bien. Pero la parte emocional la callamos, no lloramos en frente de otros hombres. Las mujeres sí hacen eso, sí tienen ese recurso emocional. Y desde pequeños, eso es lo que iba a decir, desde pequeños la crianza te va llevando a que el hombre no se puede llorar, no puede compartir las No emociones. puede Y sentirse eso lo, débil, no puede verse débil. exactamente. Y eso se ve en muchos estudios, por ejemplo, cuando una niña está llorando, ya sea papá o mamá, se abaja, le habla empáticamente y le habla con mucha calma, mucha tranquilidad. Y le da ese espacio, abre ese espacio para que la niña llore y se respeta que llore. Pero cuando un niño llora, ¿qué decimos los adultos o los hombres o las mujeres? No, levántate. El niño no llora. Vamos, ya se te pasó. No, no pasó nada. Y cierras ese espacio que la niña sí le permitiste. Así es. ¿Sí? Esto se ve en diferentes aspectos, ¿no? Y viene desde el pequeños. Claro. Jonathan, ya hablaste un poco que son, y nos dijiste aquí, los varones, o sea, los hombres son los que mayormente llegan a esta situación. Sin embargo, me gustaría saber, y también para que conozcan los que están viendo esta entrevista, en qué edades, porque vemos de todas las edades que ocurre esto, pero últimamente, no sé si, pero es mi percepción que he visto mucha juventud, mucha gente joven. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto, o sea, qué tanto puede tener de sobrecarga o sobrepeso un joven? No sé, un poco curioso y hasta impactante ver que la juventud está cayendo en esto, tristemente, obvio. Sí, según las estadísticas, más las edades que están comprometidas de 15 a 29 años, ¿no? Wow. Y acá en Panamá, la Fundación de Relaciones Sanas ha hecho algunos estudios, algunas estadísticas, y nosotros hemos recibido, yo recibí una niña de 9 años, ¿no? Con ideación. Entonces, cada día más, esta tasa puede estar un poco menor. En Estados Unidos también 10, 11 años. En una película que acabo de ver, un documental, eh, estaba hablando esto de las redes sociales. Y hay un programa en Netflix que habla sobre esto. No sé si lo has visto o has escuchado, Sí, que se claro. llama The Social Dilemma. Entonces, habla de todo esta inmediatez en las redes sociales que antes, las generaciones de antes, no tenían, ¿sí? Ok. Hay una exposición rápida, volátil en las redes sociales que los jóvenes y todo el algoritmo y todo esto de Facebook, Instagram y las redes llega al joven al like, a que hablen mal de él y demás. Y hay mayor presión social porque el bullying no acabó en la escuela, que antes no Exacto. había internet, no había tanta inmediatez, pero ahora el bullying queda 24/7 en el teléfono. Y a cualquier momento, y miles de personas, no solo Panamá, sino en otras latitudes, ¿no? Y se hace viral, ¿no? Y eso crea mayor presión por parte de los jóvenes y mayor desconexión con sus emociones, sino que todo es la vida virtual, ¿no? Entonces, eso va creando mayor pensamiento porque el joven va creando en su mente diferentes distorsiones cognitivas, ¿no? Pero Y ahí mucho supongo que dolor también. jugamos un papel importante los adultos, o sea, el papá, la mamá, el abuelo, el tío, o sea, así sea con quien vivas, con quien estés, quien sea tu círculo, o sea que es importante entonces vigilarle. Hoy día los padres dejan que el niño estén en la tablet, en la laptop, en el celular, en cualquier de estos dispositivos móviles, conectado online de manera, muchas horas. He visto que la solución para que el niño se tranquilice incluso es coge el teléfono.
y en realidad estamos como, o sea, estamos como diciendo al niño, o sea, como si lo tuviéramos exponiendo en la calle, pero en las redes, ¿no? Que igual también ahí viene esa parte, ¿no? Que jugamos un rol importante, así como en el adulto le vemos ciertas cosas, en los jóvenes también lo podemos hacer a través de redes sociales, Jonathan. Correcto, y eso también está relacionado que si papá y mamá tuvo dificultad económica cuando era niño, ahora quiere suplir en exceso esa carencia con el hijo dándole todo y dándole toda la libertad que sus papás no le dieron. Ah, porque a mí me castigaron, entonces es contradictorio. Todo lo que no me dieron a mí, ahora yo te lo doy a ti. Yo no tuve tecnología hasta los 20 que compré mi celular, por ejemplo, otra persona, ahora yo te lo doy desde pequeño. Entonces, los papás están actuando desde la carencia o de Creemos que estamos esos haciendo un bien, traumas. pero estamos haciendo un mal a la vez. Exactamente. Porque no le enseñamos límites, orden, estructura en el niño, ¿no? Me gustaría saber, Jonathan, la otra parte. Una vez ya sucede esta situación, a veces el ser humano, en cualquier situación, no en esta, se siente culpable, se pone a echarse la culpa o a responsabilizar a otro o a pensar mil cosas que pudo hacer, que no pudo hacer. Entonces, sí sería como bueno también que habláramos un poquito de el familiar, la esposa, el hijo, el hermano o la persona que estuvo ahí cuando ya ocurre esto. ¿Qué uno puede hacer? Porque nos toca seguir adelante, Jonathan. Sí, la persona también es importante que busque ayuda. Se llaman los sobrevivientes del suicidio, que son todos los Okay. familiares, personas que están alrededor, que estuvieron alrededor de esta persona. Y muchos cargan con mucha culpa, con mucho dolor, qué pude haber hecho, qué no hice, todo en las posibilidades, ¿no? Muchos van a grupos de ayuda, grupos de apoyo, donde otros sobrevivientes comparten experiencias y hacen una comunidad de prevención para otras familias, para otras personas que están pasando o pasan por lo mismo, o que tienen jóvenes adolescentes. Esta película, el papá encuentra una nota en la gaveta de su hijo y decía, Tell my story, di mi historia. Y el papá con una de las hermanas mayores se animan a salir en televisión y a relatar la historia de su hermano y de su hijo, ¿no? Un aspecto muy fuerte. Y el papá busca en el teléfono, ya después en la película se ve que en el hijo había un nombre de help. En Estados Unidos hay muchas líneas de ayuda. Acá en Panamá hay una, que te escucho Panamá, no sé si conoces sobre ella, eh, que brinda estos servicios en un horario de 4 a 10 de la noche, de 4 p.m. a 10 de la noche todos los días, ¿no? Y es un inicio que Panamá está haciendo, ¿no? Entonces, es importante también preparar a las otras personas que quedaron alrededor, el trabajo, el colegio, porque tal vez esa persona necesite un acompañamiento, ¿no? Y eso se hace de evaluación, de psicólogos, de algunas sesiones de terapia. Y también hay otro punto que si la persona intenta el suicidio, pero falla, sobrevive, ¿no? También hay que dar un tipo de sensibilización a los compañeros de trabajo, a la escuela, al equipo que está alrededor de esta persona, que se va a incluir de vuelta a sus labores cotidianas, ¿no? Porque no hay que darle una sensibilización a todo ese personal, de no criticar, de no juzgar y de escuchar más, de hacer más silencio y de escuchar más. Eso es importante. Claro, porque supongo que si lo intentó una vez, probablemente lo puede volver a intentar. Así que lo que va a necesitar es un apoyo increíble. Y ahí juega también ya entonces sí la sociedad, o sea, la sociedad en lugar de señalar, de criticar, porque a veces en lugar de convertirnos o sea, en personas de promover lo bueno, a veces lo que hacemos es empeorar la situación, porque que no, que como hiciste eso, que como lo hiciste, entonces no a veces, no contribuimos a veces en esa parte y también
me gustaría como hablar un poquito de todos estos movimientos. He visto en los últimos años, sobre todo, producto pues de que quieren enfrentar estos movimientos, estas protestas en contra del suicidio y promoviendo de que se vea como un tema de salud pública. ¿Qué opinas de estos movimientos y demás? ¿Cómo estamos en Panamá en ese aspecto? Sí, es importante actualmente, yo que soy miembro también de voluntario de la Ah, Fundación de ok. Relaciones Sanas, me informan de, por lo menos, hay una ambulancia, por lo menos es un paso a paso, ¿no? Una Claro. ambulancia está en proceso de que cuando la persona tiene alguna dificultad en salud mental o quiere quitarse la vida, vaya una ambulancia, ¿no? Esto se hizo con la Caja de Ahorro y la Fundación de Relaciones Sanas, ¿no? Entonces, es un tipo de ayuda porque antes tú llamas a una ambulancia y no viene, porque es salud mental. Y Exacto. a empresas reconocidas tampoco viene. Entonces, no se le está dando la prioridad. Actualmente hay un proyecto de ley que se está firmando en la Asamblea sobre salud mental, ¿no? Que es Interesante. importante todo el acompañar desde los hospitales, ¿no? De que la persona no necesita estar cortada o sangrando para darle la atención. Porque eso es una de las críticas de los hospitales. Si la persona no está herida, si no está envenenada o algo No lo de considero fuerza mayor, emergencia. exacta, y eso se debe, eso es un mito. Creo que ahí va también una cultura, o sea, tanto el que está en la situación, la misma sociedad, los profesionales de la salud, los padres, todo, creo que la cultura en Panamá, o no, no sé, hablando en Panamá porque es en lo que nos compete, debe cambiar, debe empezar a ver la salud mental como una prioridad, como tal, el cual lo mencionabas, y darnos cuenta que si antes no éramos así, atendernos con un psicólogo no tiene ningún problema. Antes de finalizar, Jonathan, me gustaría que hiciéramos énfasis en eso, de que insistiéramos en que para eso están los profesionales de la salud, el psicólogo, el psiquiatra y todas estas personas que tienen que ver con esto para poder buscar ayuda y sobre todo a tiempo, Jonathan. Sí, es importante destruir estos mitos de la salud mental. Porque iba a decir, la salud física, un problema de diabetes, un problema de corazón, uno va normalmente al chequeo y nadie te critica, nadie te juzga, pero muchas de las enfermedades, hay otro rubro grande, que muchas de las enfermedades pueden ser causadas por una situación emocional, ¿sí? Problemas del corazón, arteria, puede ser por genético, sí, pero también la parte emocional va muy ligada a la mano con muchas enfermedades. Y si eso se previene, la salud mental, va a haber personas con menos dificultades físicas, ¿no? Y eso beneficia mucho a la población y a la economía a nivel de salud porque hay menos gastos en medicamentos. Si la persona empieza a sanar emocionalmente primero. No estoy diciendo que se quite la parte de la medicina, no, sino que es la parte de prevención, que es súper importante. E ir yendo al psicólogo idóneo, porque hay muchos psicólogos. Sí. El consejo, yo hablo de mi carrera, el Consejo Técnico de Psicología tiene una página web que usted busca psicólogos idóneos de Panamá y ahí le dice quién está al día, quién está en regla, ¿sí? Ok. Eso también es importante, que es como la línea fina. Ah, yo voy a cualquier psicólogo, no. Y hay muchas especialidades, así como la salud física, así mismo hay muchas especialidades. Pareja, familia, problemas de alimentación, alcohol, así mismo con las diferentes Jonathan, trastornos. accesible para todos. Sí. Hay distintos espacios porque a veces creemos, ay, ¿cuánto me saldrá? ¿Cuánto? O sea, no hacemos el intento, ¿no? Pensando que no van a poder las sesiones y demás. Y he escuchado que hay algunos muy accesibles también, dependiendo de los Sí, programas que hay y todo. dependiendo de los programas, por lo menos en la clínica de la USMA, la clínica de la Universidad de Panamá, la Fundación de Relaciones Sanas. Entonces hay un grupo de voluntarios en este tiempo de pandemia que está dando 6 sesiones gratuitas, ¿no? Entonces hay diferentes espacios que se están abriendo. La cosa es buscar, porque están allí, Así es. ¿no?
por último, quisiera aprovechar en este tema de la pandemia, con la crisis, no he visto muchos de esa situación al nivel ese, pero sí he escuchado lamentablemente de qué ha pasado personas cercanas por un tema de que sí se quedaron sin empleo, el tema de la presión, o sea, sí me gustaría rapidito antes de terminar, o sea, a veces mucha presión, el tema que si nos quedamos, que qué vamos a hacer, no pude pagar la casa, entonces también la presión de las noticias, hablando de COVID todo el tiempo, la pandemia, eso tampoco creo que ayuda a una persona que su mente está como en ese limbo, ¿no? Sí, hay que buscar qué cosas uno disfruta e ir desconectando de todas estas cosas que nos aceleran, que nos preocupan. Hay que ir poniendo límites y al final la persona puede ir decidiendo, ¿no? Y puede ser ayudada. Esto aumenta mucho la ansiedad y la preocupación se eleva, la ansiedad se eleva. ¿Qué podemos hacer? Ejercicio. No tenemos que tener un parque o un gimnasio para hacer por lo menos algo de movilidad física en la casa, ¿no? O el baile. Muchas personas les gusta bailar, ¿no? Aquí somos latinos, entonces cantar, todo esto ayuda porque es algo con el cuerpo, indirectamente, baile, movimiento, el canto, respiración también, ¿no? Y se conecta la música y otros aspectos que ayudan a la persona a olvidarse un momentito de la realidad e ir a estos espacios que se puede hacer en familia, ¿no? Perfecto. Te agradezco mucho, Jonathan. Es un tema bastante sensitivo, como lo mencionaba, sensible y que da para más, da para mucho tiempo Sí, porque hay mucho que hablar y mucho que conocer, sobre todo en esta enfermedad, pues que es sí. importante priorizarla y es importante que se hable, que se afronte. Así que te agradecemos por este espacio. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación y cualquier consulta a la orden siempre. Vale, saludos. Hasta